Esto acá en Uruguay se conoce con el nombre de picaña. El origen de la picaña, al menos del nombre, es brasilero. Nuestros hermanos brasileros son expertos en esto. ¡Qué nivel! Picaña. Pero las costumbres, como siempre, se corren y a nivel de todo el mundo, porque todo el mundo creo que sabe lo que es este corte, nada más que con otros nombres. Acá en Uruguay la preparamos un poco al estilo brasilero y un poco al estilo nuestro, pero ya les cuento. Eso sí, desde ya les voy adelantando que este no es un corte específicamente para aquellos que les gusta la carne bien cocida. Esta pulpa, ya van a ver. No les digo más nada y vamos directamente al video. ¿Qué les parece? Para poder llegar a una cocción perfecta, dentro de lo que ya les dije, tenemos que analizar un poco, ver un poco cómo es la parte de la fibra, de la textura en realidad de la carne. Y la parte donde está ubicada, es una parte donde está ubicado el corte, ¿verdad? Dentro del animal, es una parte que no trabaja mucho, por decirlo de ese modo. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir de que no tiene una musculatura muy estresada. Por lo tanto, debería ser una carne tierna, y más de la raza de animal de la cual proviene. Eso lo tenemos que tener clarito. Ahora después, ¿cómo vamos a hacer los cortes? Eso hay infinidad de formas. Nos vamos a encontrar de que este corte es muy poco marmolado. ¿Qué significa eso? Que tiene poco nivel de grasa intramuscular. Y también, ¿cuál es el resultado? La consecuencia de eso es que la terneza puede llegar a ser menor. Pero ¿cómo compensamos la falta de grasa intramuscular? Pues directamente con la grasa que tenemos en la parte exterior del corte. Miren este trozo hermoso, que esta sería la parte más de arriba del lomo, podemos decir. No es el lomo, ojo. Yo ahora después les voy a explicar dónde está ubicada la picaña. Pero este trozo más gordo, hay gente que se lo saca, yo no se lo voy a sacar. Es decir, no se lo sacan todo, se lo sacarían a la mitad. Si lo vemos de este otro lado, acá es mucho más fino. Por lo tanto, esto casi nadie se lo toca. Bien, como les dije, lo que voy a hacer es tratar con mucho cariño este trozo de la famosa picaña, les dije, y la delicadeza y el tiempo que lleva. No hay que apurarse, pero tampoco hay que hacer las cosas demasiado lentas en este caso. Y como los amigos brasileros, los hermanos brasileros fueron los que inventaron todo esto, se les ocurrió la idea de utilizar determinado estilo para la cocción y está perfecto. Yo lo voy a hacer de ese modo. Hay mucha gente que lo corta en este sentido. ¿Ven que la fibra viene hacia acá? ¿Ven que hace esto acá? Bueno, mucha gente lo corta al sentido de la fibra, y está perfecto que lo hagan. Pero yo no lo voy a hacer de ese modo. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a cortarlo de 2 dedos de ancho. Depende, claro, está del tamaño de los dedos, ¿no? Pero más o menos así voy a hacer. No le voy a dar importancia, ustedes ya lo vieron, no le voy a dar importancia a la veta, porque quiero aprovechar la mayor cantidad de carne posible. Y esto, bueno, cada maestro con su librito. No va a afectar para nada en la terneza en el momento de masticar. Ven, acá tenemos 2 dedos, lo marcamos, 2 dedos, lo marcamos, 2 dedos, lo marcamos, 2 dedos, lo marcamos, y acá al medio esta parte va a ser espectacular y va a ser la que va a estar pronta antes. Miren, ya al cortar nomás se nota que la carne es muy pero muy blanda, muy pero muy tierna. Realmente, para el que le gusta la parrilla, el asado, la carne,
Esto es una delicia al lograr hacer este corte. Sentir cómo el cuchillo se desliza sin mayor complicación. Bueno, miren. Vamos a observar cómo queda de costado. ¿Ven? Esto no es marmolado realmente. Esto es un poco de musculatura. Todo esto blanco que vemos. Entonces, marmolado me refiero a la inserción de grasa dentro de la fibra. Si le voy a sacar un poquitito de grasa acá porque me parece que es demasiado excesiva. La podemos sacar antes o se la podemos sacar después. En este caso, al cortarlo, lo veo que es demasiado excesiva, al menos en estas partes, para que queden todas parejas, ¿verdad? Y ya sigo con lo que estaba diciendo. Miren qué lindo que queda esto. Le voy a sacar acá. Le voy a sacar acá. Pero son ideas para que ustedes vayan viendo. Los hermanos brasileños hacen este trozo y lo ponen en el espeto o la espada. La pinchan, como lo vamos a pinchar nosotros, de este modo con cuidado de no pincharnos nosotros también, ¿verdad? Y la atravesamos. A ver si salimos bien acá. Ahí está. Acá la tenemos bien redondita. Y hacemos lo mismo con las demás partes. Y yo voy a hacer 2 por espada. La ponemos del mismo modo. Y este pedacito, así nomás en la punta. Bien, ¿qué logramos con todo esto? Bueno, en primer lugar vamos a ver que son 3 cortes totalmente distintos, lo del tamaño. Esto nos va a dar la pauta de que este va a estar pronto antes, este intermedio, y este va a ser el último que se va a terminar. El porqué de ponerlo en la espada y con la grasa de este modo, porque justamente como el marmolado o la grasa que hay entre la pulpa es poca, de este modo la tapa de la pulpa va a permitir de que al cocinarse ingrese, miren, que se infiltre toda esta grasita en la carne. Esto le da un sabor espectacular. Aparte ya del sabor natural que tiene este corte, el sabor espectacular que le va a dar esta grasa, hay que probarlo, merece la pena probarlo porque es único realmente. ¿Cómo lo vamos a condimentar? Muy sencillo. Cada uno que lo haga como quiera, pero esta es la única forma de condimentarlo que realmente le va a resaltar todo el gusto que tiene la carne. Solamente sal, y en este caso ustedes ven que yo le estoy poniendo sal gruesa. El motivo de la sal gruesa es que le podemos poner un poco más de lo que le pondríamos normalmente a un asado de tira, porque al chorrear se va a caer la sal, e incluso al sacarlo de la parrilla le limpiamos un poquito el exceso que veamos que tiene de sal. Así que ahora vamos a la parrilla, o lo que sería, es sobre una espada, miren. Suscríbete. Así, mucha pero mucha grasa de entrada. Le vamos a dar
un fuego bien fuerte. Ya tengo la brasa hecha de antemano. Hace rato que tengo el fogón prendido. Y aquí vamos. Directamente a la brasa bien fuerte. Y este que es más chiquito lo ponemos de último acá. En este momento lo que estoy haciendo es sellando bien la carne. Cuando veamos que comenzó a subir juguito hacia arriba, lo vamos a ir dando vuelta. Y vamos a ver hasta qué punto lo llevamos. Mucha brasa de entrada. Y esto no hace un minuto que está puesto. Esto lo podemos hacer arriba de la parrilla también. Pero ya es más difícil lograr que quede medio redondito, ¿verdad? Pero de todos modos se puede hacer en la parrilla con las espadas mismas. Esto es un momentito. Abraza bien fuerte. Tenemos que vigilarlo que no se nos vaya a quemar, por supuesto. Y hay un pequeño detalle también. Si tenemos la brasa muy fuerte y como tenemos grasita, tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya a prender fuego, porque al chorrear la grasa puede hacer llama. Yo no tengo la parrilla adecuada. La parrilla adecuada, los hermanos brasileños saben muy bien de qué se trata, pero sirve para hacer todo este tipo de trabajo más fácil, ¿no? Pero bueno, nos arreglamos con lo que tenemos que vamos a hacer. Aquí empezó a agarrar juguito para este lado. Tenemos que frenarle la caída de jugo para acá. Más brasa. Miren cómo va quedando esto. Miren, acá empezó a chorrear jugo, ya para el lado de arriba. ¿Se ve? Bueno, ahora acá lo miramos y ya está bastante sequito. ¿Ven cómo le sale la sal? Está espectacular. Pero este es el momento en que lo damos vuelta. Irán 15 minutos, Iván. Aparte, tenemos la señal del humo intenso que está saliendo, que da un aroma riquísimo a todo el ambiente. Y es por la grasa que se está derritiendo sobre la brasa. Y ahí tenemos un combo de sabores que no se imaginan. Miren cómo está esto acá. Miren. Soñados esto. Y me queman los dedos también. Bueno, esto ni les cuento, porque miren. Acá tenemos más oscurito, porque esta es la parte que va a salir primero porque era la parte más fina. Acá van unos 20 minutos, 25 minutos. ¿Ven cómo de lado abajo queda seco? Bueno, eso está sellado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir dándole otro poco de cocción. Esto va todo perfecto. Poco de cocción, pero sin agregarle más grasa. Ahora ya está sellado por todos lados. Lo que sí podemos ir dorando un poquito más la grasa de costado. Lo podemos poner incluso de este modo, para que esa grasa chorree hacia adentro. Acá podemos entrar a jugar. Ya sabemos que el jugo lo tenemos todo adentro. Los líquidos están todos adentro. Acá podemos jugar
con el exterior de la carne. Eso es muy importante en este tipo de corte. ¿Ven que se ve rojo todavía adentro? Eso lo dejamos suavecito. Ahora vamos a poner la grasita hacia abajo para que se dore también. Suscríbete. Toda esta carne premium, realmente no es muy barata acá, pero bueno, para hacerla de vez en cuando se puede. Es carne de feedlot. Es una carne específicamente de animales criados para esto, para lograr un grado de terneza muy grande. ¿Cómo lo hacen? En lugares reducidos, en espacios reducidos, no estamos hablando de 1 metro cuadrado por cada animal, no, mucho más. Lo crían a base de pasturas naturales, pero siempre en corrales, a base de pasturas naturales, y lo terminan con durante 90 días más o menos, con una mezcla de granos y bueno, otro tipo de forraje, el cual está diseñado específicamente, yo no soy técnico en la materia, pero está diseñado específicamente para darle la gordura exacta, la grasa exacta. Otro de los motivos es que al estar quietos los animales, no tienen extensiones muy grandes, y la carne, los músculos no trabajan tanto. Entonces ahí no vamos a comparar un animal que está corriendo en el campo, un animal que está relativamente quieto. Tampoco es que estén quietitos, pero el trabajo muscular es muy poco. Vamos a revisar que no se nos vaya a quemar nada. Y ahora dentro de un momentito vamos a probarlo. Vamos a probar a ver el grado de cocción, el nivel de cocción. Porque ya les digo, esto debe de quedar jugoso para que quede tierno. Hay gente que de repente no le gusta, pero le vamos a ver cómo se lo solucionamos. Les voy a dejar el afiche de INAC que corresponde al Instituto Nacional de Carnes de acá del Uruguay, donde están dibujados todos los cortes que salen de una res. En ese afiche que están viendo, se van a dar cuenta que el corte la picaña, está sobre la nalga. Es decir, en algunos lugares le dicen tapa de cuadril, que el cuadril también es delicioso para hacerlo a la parrilla. Y bueno, lo probamos. Vamos a probar el más chico, ¿verdad? A ver. Acá hacemos este corte. Miren. ¿Qué les parece? Este es el punto ideal. Claro, este es el corte más chico, ¿verdad? Y más ahí, más adentro va a estar un poquito más rojo. A ver, vamos a probarlo. Miren cómo se deshace. Miren cómo se deshace esto. Miren cómo se deshace esto. Miren. Y esto es lo que se dice tierno. Impresionante. Este es el punto ideal. La sal se la sacamos así. Salió un poco de la parrilla, pero de todos modos, el que no lo quiere con esa sal gruesa, que no le da un sabor imponente, no, ni ahí. Le digo nada. Miren cómo chorrea. Espero que se alcance a ver en la cámara. Esto es una delicia, un manjar. Y esta parte, ¡ay, mi Dios! Miren lo que es esto. Es una delicia. Picaña hecha en Uruguay, pero con la idea de los hermanos. Y mira que yo no soy de cerrarme mucho la boca con carne. Yo hago trocitos chicos siempre. Pero esto, comételo así. Este lo vamos a dejar así. No le vamos a dar más puntos. Vamos a probar estos otros. Miren. Miren el jugo.
Miren cómo chorrea la cuchilla. Y eso no es sangre, no. Esto es una delicia. Cuando nosotros cortamos un trozo de carne y alguno dice, eso está vivo, al rojo vivo, eso es sangre. No, señores, eso no es sangre. Vamos a hacer una comparación. La sangre es roja, ¿verdad? Y de ahí vemos rojo y decimos sangre. No es lo mismo el pico del termo con la sangre. Es rojo nada más, la única similitud. ¿Qué sangre de qué color es la sangre de un pollo? Roja. ¿Qué color es la carne? Blanca. ¿Qué color tiene la sangre de un pescado? Roja. ¿De qué color es la carne? Blanca. En los animales, los vacunos, tenemos sangre roja. El color de la carne se lo da una sustancia que se llama mioglobina. Es una proteína que tiene la carne que va mezclada con el agua, porque la mayor parte de la carne saben que es agua, como lo somos nosotros. Y eso es lo que le da el color a la carne. Pero no es para nada sangre. Quédense tranquilos. Pero bueno, como le dije a un compañero de mesa un día, le digo, ¿cómo es que eso es mioglobina? Sí, pero a mí eso que dijiste no me gusta igual. Pero bueno, respetemos a todo el mundo. En este caso, si el comensal quiere un poquito más cocido, diríamos, sí, más cocido, podemos sacar esta parte que ya está lista, deliciosa, y esto lo volvemos a colocar en la parrilla, hacia abajo. Este es el punto ideal. Esto no tiene por qué saberlo todo el mundo. Si vos vas a una carnicería y vas a comprar carne, vas a comprar carne roja, ¿verdad? Ya te lo dije, lo rojo no quiere decir que sea sangre. Y hay otro punto. Todo animal que se faena, que se sacrifica, se desangra por completo. Así, como que suene grosero de repente, a algunos no les va a gustar, pero se vacía de sangre. Cualquier animal es desangrado posteriormente al sacrificio, claro está. Espero que este video les haya gustado y sobre todo que les haya servido una idea más de las que yo aprendí, porque esto no lo inventé yo lo aprendí y quiero compartirlo con ustedes. De esta forma de preparar un corte, bueno, ustedes lo ven, un manjar. Así que muchas gracias por haber mirado este video. Chao, chao.